de administraciones pasadas, sin culpables, sin responsables. El proceso de reivindicaciones ha resultado poco menos que imposible. Ojalá que la lección quede para la previsión de posibles tragedias hoy y hacia el futuro. Pese a lo anterior, el subsecretario de Participación Social del Gobierno del Estado asegura que se atenderá a todos los damnificados de abril de 1992 con saldos pendientes. En Palacio de Gobierno están abiertas las puertas para los damnificados del 22 de abril. Y cadena. Pues después de ver todos estos rezagos, pues cuando uno piensa que el mejor argumento para evitar que estas situaciones se repitan es prevenir, evitar que nuevamente se puedan presentar esta clase de explosiones como ya ha venido ocurriendo en los últimos días en diferentes zonas del área metropolitana de Guadalajara. En otros temas, nuevo embate de los pseudo-progresistas que están dispuestos a aniquilar los recursos naturales en pos de beneficios económicos. Ayer la Gerencia Regional de la Comisión Federal de Electricidad volvió a hacer la afirmación temeraria en el sentido de que la geotermia en el bosque de la primavera no es ecológicamente riesgosa. ¿Usted les cree? Para Ernesto Sánchez Anguiano, gerente de la Comisión Federal de Electricidad en la zona occidente, la geotermia en la primavera no representa ningún riesgo para el bosque. La determinación de su funcionamiento dependerá del Instituto Nacional de Ecología, dijo el funcionario y apuntó. Desde el punto de vista de la Comisión Federal de Electricidad y de los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, el proyecto es viable, pero la Comisión Federal no es autoridad. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa que vende kilowatt-horas como una empresa puede vender automóviles o pueden vender muebles. Nuestro producto es vender kilowatt-horas. La Comisión Federal de Electricidad no es autoridad. Agregó que en breve se presentarán los estudios de impacto ambiental y de cambio de uso del suelo al Instituto Nacional de Ecología. Sánchez Anguiano indicó que la geotérmica de la primavera tiene capacidad de 70,000 kilowatts para suministrar energía eléctrica a la zona metropolitana de Guadalajara. Actualmente la capital de Jalisco cuenta con el abastecimiento de varias fuentes de energía, entre ellas las hidroeléctricas de Santa Rosa y Valentín Gómez Farías, antes de Agua Prieta. El funcionario de la Comisión Federal de Electricidad añadió que por bimestre el consumo por habitante es de 110 kilovatts-hora, que equivale a más de 70 pesos. Informa Lupita Varela. Bueno, si me permite usted una apreciación muy personal, yo no le creo a este grupo porque me tocó vivir en carne propia al hacer el reportaje que presentamos aquí mismo en Buenos Días Guadalajara hace algunos meses, pues la devastación de la que fue objeto esta clase de experimentos, Miguel. Así es, bueno, pues como decíamos, es temerario en estos momentos hacer alguna afirmación en el sentido de que no hay daño ecológico, de que no hay daño ambiental, cuando pues la experiencia simple y sencillamente nos refiere, Ramiro, de que siempre que se nos dice eso es porque hay algún riesgo, y siempre que hay un riesgo, generalmente, como aquella ley de Murphy, cuando algo puede pasar, seguramente va a pasar, ¿no? Hay que estar muy al pendientes precisamente para pues, tratar de preservar el milagro ecológico que se está tratando de cuidar allá en el bosque de la primavera. Y en otros asuntos, en México solo hay un ejército. Esto afirmó el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara, y agregó: hay reclamaciones de guerrilleros que pueden ser legítimas, pero eso no justifica la violencia. Con la información, Salvador Chávez Calderón. Recordamos a ustedes que nuestras líneas telefónicas 668-1212, 91-836-904, Lada sin costo, las tenemos instaladas para que usted nos llame, nos dé a conocer puntos de vista, comentarios, sugerencias, críticas, todo lo que usted considere de interés general y que nos sirva para retroalimentar la comunicación que establecemos a través de este programa. Y pasamos a uno de nuestros temas del día. La justicia es quizá el campo de acción humana donde la teoría está más alejada de la realidad. Uno quisiera educar a sus hijos sobre valores puros, por ejemplo, confiar en un policía, recurrir a él en caso de alguna urgencia. Lamentablemente, aunque claro hay agentes muy conscientes de su deber, eventualmente suceden casos que más bien motivan temor de acudir a ellos. Con un creciente número de abogados comienza a suceder algo similar. Por supuesto, gran parte de ellos en realidad son profesionales éticos que cotidianamente luchan por la justicia en los más diversos ámbitos. Queremos creer que así es la mayoría,
y en estos casos solo cabe conservar un profundo respeto. Pero cuidado, también proliferan por los juzgados abogados capaces de romper los principios básicos del derecho con el fin de satisfacer pues, su avaricia. Y me refiero a principios fundamentales como la integridad física y la vida misma. Ninguna crisis justifica perder la ética en una actividad tan delicada como es la abogacía. ¿Usted no cree que haya profesionales del derecho capaces de mandar a matar o de golpear salvajemente a un colega que le ganó algún caso? En cuestión de abogados, como en todo, puede hablarse de los buenos y de los malos, pero también los hay peores. Ramiro Escoto tiene el reporte especial. Abogados de Jalisco enfrentan un sinnúmero de ataques perpetrados por compañeros de su misma profesión. Terrorismo telefónico, amenazas e incluso agresiones físicas. Todo esto causado por la crisis de trabajo y, según se argumenta, por la lentitud en los procesos judiciales en los juzgados de la entidad. Las agresiones en contra de los llamados practicantes del derecho se han manifestado de diversas formas. Jorge Huerta es litigante en materia civil. A él lo han amenazado de muerte, con el objeto de que deje un juicio en el que el demandado es un mal inquilino. Actualmente estoy manejando un juicio civil sumario de desocupación llamado de desahucio, y en el cual el inquilino, por cierto que tiene una relación directa con el arrendador, pues al momento de que lo emplacé, me indicó que la única manera de sacarlo ahí sería con los pies por delante. Inclusive me dijo, el día que suceda eso, primero te vas a ir tú. Otro de los innumerables casos que actualmente se presentan es el de Felipe de Jesús Hernández, un abogado penalista que hace algunos días fue objeto de una agresión física perpetrada por unos individuos que lo esperaban cuando salía de los juzgados penales ubicados en el Centro de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco. Pues eran cuatro individuos, uno básicamente, dos fueron los agresores, una mujer y un hombre, ¿verdad? Los otros dos no recuerdo porque incluso caído perdí el conocimiento y no recuerdo, pero los puedo identificar. Pues básicamente tengo lastimada la parte cervical, que pues no puede ser visible porque traigo estos soportes, y la zona de la columna vertebral en la parte lumbar. Si ustedes en este momento pudieran apreciar, tengo un soporte lumbar con varillas que me impide, ¿verdad? Debo de estar en absoluto reposo ahorita. Las lesiones ocasionadas por estos individuos eran consideradas para los médicos que lo atendieron como mortales. De hecho, la agresión propició que algunas de sus pertenencias sufrieran daños irreparables. Los casos en los que los abogados se han visto agredidos por abogados no es reciente. José Velarca, reconocido jurista, vivió en carne propia el autoritarismo con el que alguna vez un compañero de profesión le pidió sutilmente que abandonara un caso. Yo fui secuestrado por instrucciones del licenciado Humberto Romero, que era secretario del presidente de la República, y privado ilegalmente de mi libertad. Se trataba de la custodia de un niño que tenía dos nacionalidades. Era mexicano, porque sus padres eran mexicanos. Su padre era mexicano. Y su madre norteamericana. Entonces lo que no pudieron obtener a través de la ley, trataron de obtenerlo mediante la violencia. Pareciera que con estos casos, las reglas del juego que durante décadas se habían establecido estaban siendo rotas para beneficio de unos cuantos. Los arreglos de los litigios ya no eran en los juzgados ni vía telefónica. Las citas de trabajo quedaban atrás. Ahora solo imperaba la ley del más fuerte, la de aquellos que aun cuando no estaban bajo el amparo de la justicia, la hacen parecer con tal de ganar un caso, para beneficio de su cliente. Pero este trabajo no solo es protagonizado por los abogados litigantes. En numerosos casos intervienen personas que se dedican a impartir la justicia. Los muchachos, en cuanto obtienen su credencial, sienten que es una patente de corso para irrumpir violentamente en las casas
y robar, porque son verdaderos atracos en los que están coludidos con algunos secretarios. Claro, también hay secretarios honestos, pero es la minoría. Los abogados en Jalisco coinciden en que esta situación se está volviendo una lucha por la supervivencia, donde comparada pudiera ser como la que se sostiene en la selva. Pudiera llamarse, pero creo que nosotros los abogados tenemos la solución. ¿Cuál es esa? Basarnos a la ética profesional, basarnos a la situación de que nuestra profesión es resolver conflictos, no hacerlos más grandes. Y partir de este punto, es preferible resolver el asunto en estos momentos y ganar una cantidad mucho más baja a alargar el juicio y en 2 o 3 años obtener una cantidad mayor, ¿verdad? Creo que sacrificando todos podemos manejar este tipo de situaciones y todo saldría avante. Actores y demandados, abogados y contrapartes estaríamos completamente satisfechos. El alto número de egresados de la carrera de leyes, el poco espacio de práctica y ejercicio de esta profesión, y por si fuera poco la situación económica por la que atraviesa el país, son características que prevalecen en algunos abogados, que al ver reducido su campo de acción, no desarrollan la ética para conducir por los canales adecuados sus asuntos, provocando choques y altercados que solo conducen a la denigración de aquellos que durante muchos años ejercen y administran el uso del derecho en todas sus ramas. En Guadalajara, como el resto del mundo, existen los buenos, los malos y los peores abogados. Informa Ramiro Escoto Ratkovich. En el estudio de Buenos Días Guadalajara, y para hablar sobre estos problemas que han estado surgiendo en el ámbito de los abogados, se encuentra el señor Francisco Javier Salcedo Rivera, quien es vicepresidente del Colegio de Abogados del Foro Jalisco. Muy buenos días, señor, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por invitarme, señor Collado. Señor, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo entre los abogados? ¿Por qué se están dando este tipo de situaciones? Uno pensaría que un abogado, pues lo primero que busca es establecer justicia, ese es el fin ético de su profesión, y hay algunos, como decíamos, por fortuna no la mayoría, pero algunos elementos que están incurriendo en este tipo de fallos. Mire, señor Collado, yo pienso que los problemas que se están dando en la abogacía no son de ahora pronto, siempre han existido. El problema se ha venido agudizando a partir de que las facultades de derecho han descuidado formar a los futuros abogados en cuestiones de deontología jurídica, de ética. Y aunado a ese factor, pues también se encuentra el de la competencia desleal de muchas personas que, sin estar tituladas, pues se atribuyen la profesión de abogados y participan en litigios y en juicios y no tienen la competencia profesional idónea ni tampoco la honorabilidad. Y yo creo que por ahí pueden andar las causas de los problemas que usted menciona. ¿Cuál podría ser una forma de poder controlar esto, licenciado? En algunas profesiones se da el hecho de que los mismos colegios, las academias, las agrupaciones de los propios profesionales establecen sistemas muy rigoristas de control para que no haya un mal ejercicio de una profesión. ¿Qué se podría hacer en el ámbito de los abogados? Mire, nosotros en el Colegio de Abogados del Foro de Jalisco hemos estado muy preocupados de estos problemas. En todas las juntas que hemos tenido, hemos estado coadyuvando con las autoridades, contestando opiniones que nos han pedido respecto a una nueva ley de profesiones que está en estudio y que precisamente persigue una colegiación formal para que los abogados y en general todos los profesionistas obedezcan códigos de conducta éticos que correspondan a las necesidades de sus clientes, de la sociedad. Entonces, yo creo que si llega a expedirse esta ley, va a tener muy buenos resultados para remediar estos problemas, porque desde el momento en que las autoridades exijan al profesionista que tenga una certificación de una asociación profesional y en esa asociación profesional se tengan ciertos requisitos para el desempeño del ejercicio profesional, las cosas tendrán que ir mejorando. Entonces, yo creo que se necesita pronto
que se promulgue esa ley que obligue, o si no obligue, que haga necesaria la colegiación para que pueda desempeñarse públicamente una profesión, no únicamente en el campo de la abogacía, sino en todas las profesiones liberales. En este tipo de casos, por ejemplo, vemos el del abogado Felipe Jesús Hernández, quien fue salvajemente golpeado, quizá pues las lesiones permanezcan, es decir, le dejen secuelas permanentes. ¿Qué tipo de sanción cabría pensar, licenciado? Que el abogado que agredió a este colega suyo, pues se le impidiera de cualquier manera poder ejercer esta profesión. ¿Cuál sería desde su punto de vista una buena forma de poder evitar, ya en términos concretos, directos, en términos de castigo, que alguna persona dedicada a la abogacía hiciera este tipo de tropelías? No entiendo su pregunta. Si es de acuerdo con las leyes vigentes, le tendría que dar una respuesta, pero si me está preguntando mi apreciación personal, pues también tendría que dar otra, no sé. En base, bueno, las dos cosas, en base a la ley actual, ¿qué se puede hacer y qué sería lo justo para que no ocurriera esto? De acuerdo con las leyes vigentes, el señor se hizo acreedor pues, a las sanciones que estatuye el Código Penal para los delitos, para el delito de lesiones concretamente, dependiendo de la gravedad de las mismas. Ahora, hablando en un terreno ideal y volviendo al tema de la nueva ley de profesiones, pues en casos tan graves como este, sí sería factible que se vedara el ejercicio profesional a gente que pues demuestra que no puede desempeñar su profesión desde un punto de vista deontológico. Ahora bien, ¿cuál es desde su punto de vista la gravedad que puede tener este asunto? ¿Cuál es la dimensión que tiene? Sabemos, por ejemplo, de abogados que se dedican incluso a la protección de delincuentes, de narcotraficantes, y que son los que generalmente suelen incurrir en este tipo de medidas para hacer valer su verdad, o al dinero, ¿no? A la corrupción. Mire, señor Collado, yo he conocido muchos profesionales del derecho que defienden personas inmiscuidas en delitos contra la salud y son profesionales honorables. Entonces no creo que podamos calificar generalmente a cualquier abogado que se dedique a defender personas inmiscuidas en delitos contra la salud como gastos. Son casos aislados que desde luego despiertan mucha sorpresa en la sociedad, porque lo que todos esperamos de un abogado es que se conduzca de acuerdo con los lineamientos del derecho dentro de los cauces legales. Entonces, cuando alguien asusado por circunstancias especiales delinque o abusa, pues despierta un gran escándalo en la sociedad. Pero como usted ya lo decía en la introducción de este programa, de esta entrevista, pues efectivamente la mayoría de los casos, la mayoría de los profesionales nos manejamos de acuerdo con la ética y no recurrimos a este tipo de acciones. Qué bueno, señor. Bueno, pues, ¿cuál sería finalmente, señor, su mensaje hacia los abogados en lo general, sobre todo a aquellos que pudieran tener alguna tentación o alguna tendencia a incurrir en algún sistema, en algún método que no sea dentro del campo de la ética? ¿Cuál sería su mensaje a estos malos abogados que se han estado presentando? Pues mire, yo no soy nadie para pontificar al respecto, porque todos tenemos debilidades, todos estamos sujetos a tentaciones, colegio, ¿no? Pero por la experiencia yo lo que aconsejaría a mis colegas abogados es no anteponer los intereses personales a los del cliente. Involucrarse uno en el litigio sintiéndolo en carne propia desde el punto de vista de los intereses del cliente, no pensando en el honorario o en el interés particular o en el beneficio que pueda redituar. Yo creo que si nos manejamos teniendo en cuenta ese cartabón genérico, pues mejora mucho nuestro servicio profesional para la comunidad. Pues señor Francisco Javier Salcedo, vicepresidente del Colegio de Abogados del Foro Jalisco, agradecemos infinitamente su presencia aquí en Buenos Días Guadalajara. Sin duda, pues este mensaje en alguna medida contribuirá a que algunos de ellos pues cobren conciencia de las cosas que no se deben de hacer, y para la gran mayoría, como establecíamos que sí lo hace,
reforzar todos estos criterios, todos estos conceptos que mucha falta hacen en el mundo actual y sobre todo en lo que se refiere a la administración y aplicación de la justicia. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por invitarme, muy amable. Muy amable. Continuamos con más información en 2 minutos más después de esta pausa. ¿Está triste porque no le han llevado su tanda? Eso pasa con frecuencia. Por eso, es mejor abrir su tanda ahorro en Bonos del Ahorro Nacional, donde su dinero está seguro, le paga los más altos intereses y puede ganar más en 2 sorteos mensuales con 300,000 pesos en efectivo. Haga su tanda segura con sus amigos de Bonos del Ahorro Nacional. Usted invierte, juega y siempre gana. Muy pronto, todo México va a dar el grito, solo que esta vez todos lo harán en Videocentro, porque durante todo septiembre, todas, absolutamente todas las películas estarán a 8 pesos. ¿Oíste bien? Solo 8 pesos. Ven a dar el grito con nosotros. ¡Que viva Videocentro! ¿Qué son los buenos tiempos? La satisfacción de ser recordado por su tradición y calidad. Esos tiempos son también en los que está el dorado sabor de la rubia superior. Por hoy, mañana y siempre, superior. Que viva 100 años más. Nada con exceso, todo con medida. ¿Cuánto le cuesta tener una cuenta en Bancomer? Veamos. Primero hay que sumar la comisión por abrir su cuenta. Más la comisión anual. Cheques emitidos. El uso de cajeros automáticos Bancomer. Y el pago de servicios. Lo que nos da un gran total de... 0. Porque en Bancomer, nuestro compromiso es servirle. Eliminamos estos cobros. Qué bueno que continúa con nosotros. Esto es Buenos Días Guadalajara. Los teléfonos en el estudio se los recordamos a usted que nos escucha a través del 920 de amplitud modulada Radio Escucha, 668-1212 y 91-836-904. Son las líneas telefónicas que, insisto, le invito a que nos marque para que participe con nosotros. Pasamos ahora del otro lado del estudio. Carla Villaseñor nos tiene información meteorológica importante para usted. Adelante, Carla, buenos días. Buenos días, Ramiro. Muchas gracias, Guadalajara, por estar con nosotros. Y empezando por el huracán Fran, nuevamente actualmente se encuentra en el Océano Atlántico, a 416 kilómetros de Charleston, en Carolina del Sur. Se espera que para las próximas horas entre hacia esta zona y toque tierra, por lo cual ya se recibió un aviso y una alarma de huracán y ya han tomado todas las prevenciones necesarias. Por otra parte, la tormenta tropical Élida, ya hablando de la República Mexicana, se encuentra a 150 kilómetros al sur de Puerto Cortés, en Baja California Sur nuevamente, y está causando fuertes lluvias y tormentas eléctricas para la parte sur de esta costa. Por otra parte, para el noroeste del país y el norte habrá un cielo totalmente despejado, libre de lluvias más bien, mientras que para el noreste se esperan algunas precipitaciones ligeras. Las temperaturas que oscilarán para esta zona del noroeste y norte y noreste del país será de 40 a 45 grados centígrados, debido a que continúan los sistemas de alta presión de los Estados Unidos y del Golfo de México. Para la mesa central y el centro del país, cielo de despejado a medio nublado con algunas precipitaciones y temperatura oscilando entre los 30 y 35 grados centígrados. Para el occidente del país se esperan un clima bastante húmedo, debido a que también se está viendo afectado un poco por la tormenta tropical Élida, y habrá precipitaciones también manteniendo con un cielo despejado y temperatura oscilando entre los 20 y 25 grados centígrados.
Cambiando al sureste del país, vemos que para la península de Yucatán se encuentra totalmente despejado, libre de lluvias, y la temperatura nuevamente oscilará entre los 30 y 35 grados centígrados, al igual que para la mesa central. Esta es la información de la República Mexicana, continuando con la regional. En Jalisco, el pronóstico de hoy: temperatura máxima para la zona norte y los altos, 28 grados centígrados, 15 mínima. Para Puerto Vallarta, 31 y 25, para Manzanillo, 32 y 26 grados centígrados, para el sur de Jalisco, 29 y 17, y en Guadalajara el pronóstico nos indica que para hoy se esperan abundante nubosidad, pero también una combinación nuevamente de nublados y sol. Se espera tiempo fresco por la mañana y por la tarde ya un poco más caluroso, volviendo a tornarse fresco por la noche y madrugada. Se esperan precipitaciones hoy en forma moderada, de moderada a fuerte en diversas zonas de Guadalajara, y la temperatura máxima es de 28 grados centígrados, mínima 15 grados centígrados. Gracias por su atención y permanezcan con nosotros aquí en Buenos Días, Guadalajara. Muchas gracias, Carla Villaseñor, y pasamos después de ello al mundo de los deportes. Ya se encuentra listo mi compañero Pablo Ramírez y lo más relevante en este ámbito aquí en Buenos Días, Guadalajara. Adelante, Pablo. Gracias a Miguel Ángel Collado y gracias a usted por acompañarnos en este primer segmento deportivo, así como a usted que nos sintoniza a través de la radio en el 920 de AM en radio. Buenos días, Guadalajara. A nombre de mi compañero Miguel Ángel Collado, quienes en unos minutos más estará con ustedes, soy Ramiro Escoto y le doy la más cordial de las bienvenidas con información. Hay problemas de abasto de gas en Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y Colima por la movilización de damnificados del sector Reforma. Desde el lunes impiden el paso a la distribuidora del energético ubicada en la planta satélite de Pemex en San Juan de Ocotán. Petróleos Mexicanos puso en práctica un plan de abasto de emergencia y trae el gas desde su planta de Abasolo, Guanajuato. Buenos días, Guadalajara, un placer como siempre saludarles a nombre de todo el equipo que integra la Dirección de Noticieros de Televisa de Occidente, personal técnico que hace posible esta emisión este jueves 12 de septiembre. Un tema de absoluto interés para todos nosotros, un asunto estrechamente ligado a todos los problemas de seguridad que se han venido presentando en el estado de Jalisco como en otros lugares, pero con la salvedad o la excepción de que en Jalisco hay un problema en relación a la aplicación del concepto jurídico de flagrancia. Muchos delitos, numerosas injusticias se cometen en pos de esta falsa o deficiente interpretación de la ley, en el sentido de que muchos delitos no pueden ser perseguidos en forma adecuada en función de que la flagrancia se aplica con de una manera mucho más estricta y con muchas más limitantes que en otros lugares. Hoy tendremos una investigación en este sentido por parte de mi compañero Ramiro Escoto. Y Veracruz se juega el próximo sábado sobre la cancha del Estadio Jalisco, pero entre hoy y mañana este partido se estará jugando aquí, sobre el escritorio de Buenos Días, Guadalajara. Regresamos con Miguel Ángel Collado. Muchas gracias, Pablo Ramírez. Vamos a una pausa comercial. 7:44 de la mañana, 17.2 grados centígrados de temperatura. Nosotros regresamos con el asunto de la flagrancia aquí en Buenos Días, Guadalajara, en 2 minutos más. En días pasados, aquí en Buenos Días Guadalajara planteábamos la necesidad de revisar lo que en términos legales se conoce como flagrancia en la comisión de un delito. Dos situaciones, usted lo recordará, nos llevaron a pensar en ello. Por una parte, el caso de una madre que pretendía vender a su hijo en $50
y que quedó libre porque no se le detuvo en flagrancia a pesar de haber confesado su delito. Por otro lado, mencionábamos la situación de que si alguien roba su automóvil y usted lo ve circulando por la calle, no puede exigir su detención sin antes recurrir al Ministerio Público, que éste pida a un juez una orden de aprehensión y éste a su vez ordene la acción judicial a los agentes policíacos. No siempre la aplicación de la ley conduce a la auténtica justicia y por este motivo han proliferado numerosos problemas de seguridad. Tienen que actualizarse las leyes o las actuales autoridades la están aplicando mal. El propio gobernador del estado, Alberto Cárdenas Jiménez, y con toda razón, en días pasados llamó la atención al Procurador de Justicia de Jalisco. Las averiguaciones que se están presentando ante los juzgados tienen graves carencias y un concepto que los trae de cabeza es justamente el de la flagrancia. Ramiro Escoto tiene el reporte especial sobre este asunto. Más de 11,000 vehículos han sido robados en lo que va del año en la zona metropolitana de Guadalajara. Más de 2,000 casas habitación han sido visitadas por los amantes de lo ajeno. Cerca de 100 homicidios se han cometido. Estas cifras reflejan el alto índice delictivo que impera en nuestra ciudad. El AMPA, bajo el escudo, no ha sido, en muchos casos, sorprendido flagrante en el ilícito. Es la razón de que continúe deambulando por las calles. La flagrancia es el término jurídico que se aplica para dar a conocer cuando se sorprende a uno o varios individuos realizando un acto ilícito. Contemplada en la Constitución, en el artículo 16, la flagrancia será únicamente la situación que pueda condenar a una persona a ser detenida por las autoridades o en algunas ocasiones excepcionales por civiles. Los diccionarios de derecho penal definen la flagrancia como el delito que se ha cometido públicamente y cuyo perpetrador ha sido visto por muchos testigos al mismo tiempo en que los consumaba. Esta gama de definiciones solo ha llevado a las autoridades y a los abogados a una completa confusión. Para Mauro Gallardo, abogado penalista, el concepto ha traído un serio retroceso en la impartición de la justicia. Ha habido mucha polémica en relación a la flagrancia, si puede ser detenida la persona, digamos, a unas cuadras de haber cometido el ilícito, si es flagrancia o no es flagrancia. Hasta ahorita, pues, no ha habido una tesis de jurisprudencia que defina en qué momento se inicia y en qué momento se termina. Alfonso Chacón Robles, litigante y expresidente del Colegio de Abogados del Foro de Jalisco, sugiere que el término de flagrancia quede claro para el entendimiento de la sociedad. Yo creo que este concepto debería ampliarse un poco más, porque la comisión del delito no nomás es hablo específicamente del robo, el apoderamiento indebido de la cosa, sino que es el apoderamiento, el traslado al vehículo o al lugar donde se va a depositar. Lo único cierto es que la delincuencia, actuando de manera rápida y bajo el cobijo de este concepto jurídico, solo ha conseguido la impunidad y hasta en algunas ocasiones la libertad de toda culpa por falta de pruebas. Y está provocando que el delincuente, pues, valga la redundancia, cometa el delito y mientras llega la policía o llaman a las fuerzas de seguridad, pues tenga la posibilidad de escaparse. En el momento lo pueden detener a las 2-3 cuadras y lo que ha sucedido de que si la autoridad lo detiene únicamente lo lleva a declarar y inmediatamente lo deja salir libre. Posteriormente la misma autoridad, pues, una vez que integra su averiguación previa, la turna a la autoridad judicial o al órgano jurisdiccional para que emita la orden de aprehensión. Desgraciadamente ello permite que el delincuente, pues, se prepare bien su defensa o inclusive pueda esconderse o sustraerse de la acción de la justicia. En algunos casos y por la impotencia de la ciudadanía ante las acciones de la justicia a este respecto, se han reportado numerosas detenciones de delincuentes por civiles, pero misteriosamente son dejados en libertad por quienes se dicen ejercen la autoridad. La única solución al respecto, dicen los conocedores del derecho, es hacer una serie de reformas tanto al Código de Procedimientos Penales en el Estado como a la misma Constitución Política de 1917, pero el proceso es tan largo como lento.
Algunas agrupaciones de litigantes ya han hecho el intento. A las organizaciones de profesionistas muchas veces se les ha criticado de que no hacen nada, pero las autoridades muchas veces no publican o no dicen la presión que están haciendo los abogados por la reforma de tal o cual reglamentación o ley. Pero son muy tardados los procedimientos legislativos. Flagrante o no, es un hecho que el AMPA sigue creciendo, incluso rebasando a las autoridades que por un precepto jurídico no han podido frenar, arriesgando incluso el Estado de Derecho que debe prevalecer en beneficio de la misma sociedad. Informa Ramiro Escoto Ratkovich. Bueno, para conocer en estricto sentido si el error está en la ley o en la forma como se está aplicando, hoy se encuentra en el estudio de Buenos Días Guadalajara el señor Carlos Herrera Palacios, presidente del Colegio de Abogados del Foro de Jalisco, a quien damos la bienvenida. Señor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Señor, ¿cómo poder explicar estas, pues de alguna manera, contradicciones de la ley? En un momento dado no se puede aplicar expeditamente la justicia debido a este problema. ¿Qué nos podría decir usted en ese sentido? Bien, yo creo que se acaba de hacer una mención si es la situación de la ley o la forma como se está aplicando. Yo estimo que el principio que se considera de flagrancia, contemplado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es clara. Sin embargo, la aplicación, pues ya vemos que se ha prestado a confusión y como que hay que considerar entonces tiempos y circunstancias como para poder adecuar o aplicar en debida forma esta situación de la flagrancia. Claro. Es decir, por ejemplo, en el caso específico que mencionábamos al principio, usted ve que su automóvil que acaba de ser robado lo está conduciendo otra persona y en ese momento usted todavía no ha podido levantar el acta y sin embargo, pues aunque es flagrante la situación, no es el momento específico en el que se comete el delito. Las actuales autoridades están manejando esto con la imposibilidad de que pueda haber una acción policíaca inmediata. Por eso mencionaba que yo considero que habrá que adecuar este concepto a las circunstancias. La delincuencia y la inseguridad pública actualmente en el Estado, particularmente en la zona conurbada de Guadalajara, pues tiene un alto índice jamás visto, y así lo considero en la historia de la ciudad. Luego entonces, como que no hay que ser tan letristas, porque si no nunca vamos a llegar a nada, y esta situación de la flagrancia pues es del todo conocido, que se refiere a precisamente el momento en el cual se está cometiendo un ilícito, o los posteriores momentos. O sea, no necesariamente tiene que ser la ejecución, o para que se pueda hablar de flagrancia, estar mencionando que sea una ejecución en un modo, en una circunstancia muy particular y en un corto espacio de tiempo para poder mencionar esa flagrancia. Yo estimo que esta se da aún en momentos posteriores, en circunstancias posteriores, frescas todavía de huellas o sospechas bien inminentes que puedan acreditar y justificar que hay una flagrancia. De tal suerte que en el ejemplo común que se está mencionando, yo estimo que efectivamente no tendremos a un agente del Ministerio Público en cada cuadra o en cada zona de la ciudad para poder estar haciendo de manera inmediata la denuncia y que se pueda seguir toda la secuela ministerial, de tal suerte entonces que bastará que a la propia policía preventiva tome cartas en este asunto y sea más dinámica, más adecuado a este momento. ¿En dónde considera usted que está el error? ¿En dónde se está aplicando mal este concepto legal? ¿Es en los juzgados? ¿Es en quienes formulan las averiguaciones previas, las denuncias? ¿En dónde ubicaría usted Esto es en las áreas prácticamente de policía preventiva,
las policías municipales y el Ministerio Público. Porque no podríamos hablar de que el Poder Judicial, porque no es la esfera competente para que pueda hablar de flagrancia. Al Poder Judicial no le toca más que calificar la legalidad o no de la aprehensión de un delincuente. Entonces no es en la esfera del Poder Judicial, sino más bien es en el área de la Policía Preventiva y del Ministerio Público, de la propia Policía Judicial que está precisamente al servicio del Ministerio Público, para que pueda manejarse de mejor forma, insisto, con una dinámica adecuada a este momento. Claro. ¿Considera usted entonces que sería necesario hacer algún tipo de modificación, ampliar quizá más la definición del concepto de flagrancia dentro de la ley, o hace más falta en un momento dado capacitar a las personas que están responsabilizadas de este tipo de acciones? Yo creo que es eso último, ¿sí? La capacitación, precisamente en el sentido estricto del sentido de la ley, pero quiero apuntar de manera muy especial, y aunque pudiéramos parecer que estamos hasta contrariando la letra de la ley, pero yo creo que ante situaciones de alta delincuencia como lo estamos viviendo en estos momentos, como que no podemos andar con muchos miramientos u observando de manera farisaica o de manera de la Edad Media la ley letrísticamente, porque no nos va a llevar a nada. Yo creo que debemos entender cuál es el espíritu de esa idea de la flagrancia que señalaron de manera muy atinada los constitucionalistas de 1917, y que posteriormente inclusive hay reformas recientes, hablando de años, reformas recientes en esa figura básicamente que se maneja en materia penal. Claro. Señor, finalmente, ¿cuál sería su comentario, su mensaje como presidente del Colegio de Abogados en este sentido? ¿Cuál es la dirección que debe de tomar este problema en función, sobre todo de lo que comentábamos, la capacitación de las personas que están levantando averiguaciones, ejerciendo acción policíaca, al Ministerio Público en sí mismo, quien tiene a su cargo el recoger todas estas denuncias? Mire, yo quiero señalar que la propia Constitución decía, autoriza a los ciudadanos, a cualquiera que ha sido lesionado en sus derechos, para que haga la denuncia no tan solo inmediata, sino que puede inclusive hasta prender al delincuente y ponerlo a disposición inmediata de la autoridad, que sería la policía o el Ministerio Público. Entonces, esta situación debemos de tomarla muy en cuenta, que es acción ciudadana. Sin embargo, pues habría que distinguir también entre que el ciudadano pueda ejercitar violencia o hacerse justicia por su propia mano, que también está prohibido por la ley. Entonces, hay que tomar en cuenta, pues, que faculta la ley al propio ciudadano para prender a un delincuente infragante, bien sea un ciudadano o un grupo de ciudadanos, pero con la condición de ponerlo de manera inmediata a disposición de la autoridad, la policía o el Ministerio Público. Entonces, hacemos un llamamiento a las policías preventivas municipales y así como al Ministerio Público, precisamente para que sean dinámicos y tengan ese espíritu muy de este momento, adecuado a este momento, porque de otra forma nunca vamos a hacer las cosas de manera perfecta, ni mucho menos con sentidos letrísticos de la ley, que pues nos va a estar obstaculizando precisamente el que se pueda estar consignando al sinnúmero de delincuentes que estamos viendo que por una mala configuración de averiguación o porque no fueron sorprendidos infraganti, dicho esto entre comillas, con las manos en la masa, entonces por ello ya no van a ser consignados o no van a ser procesados y nunca van a ser
enjuiciados y esto da lugar a una impunidad con la cual nos estamos encontrando de frente, que es muy grave para la sociedad. Claro. Pues señor Carlos Herrera Palacios, presidente del Colegio de Abogados del Foro Jalisco, agradecemos infinitamente su presencia aquí en Buenos Días Guadalajara. Sin duda, pues su conclusión es determinante en este sentido. Hay un problema de mala aplicación de la ley, no es la ley en sí misma la que está mal, sino es la aplicación que se está haciendo de ello. Se requiere la preparación de todas las entidades o niveles de autoridad involucradas en este problema, incluyendo a jueces que en un momento dado, pues a veces también se han dado casos en que descalifican algún proceso por cuestiones de este tipo, porque le dan una mala interpretación a este asunto. Le agradecemos infinitamente su presencia. Por lo contrario. Gracias. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con otro asunto de carácter jurídico, una entrevista con el doctor en Derecho Ignacio Burgoa Orihuela, aquí en Buenos Días Guadalajara. Regresamos. Buenos días Guadalajara, un placer como siempre saludarles a nombre de todo el equipo de la Dirección de Noticieros de Televisa de Occidente, así como el personal técnico, personal de producción que hace posible esta emisión matutina que Continuamos aquí en Buenos Días Guadalajara. Recordamos a ustedes que nuestras líneas telefónicas 668-1212, 91-836-904, las tenemos instaladas para servir a usted, para escuchar sus comentarios, sugerencias, puntos de vista, críticas, todo lo que usted considere de interés general nos sirve a nosotros para marcar el camino de lo que estamos haciendo para servir mejor informativamente al público de Buenos Días Guadalajara. Y con esto pasamos al tema del día, el asunto del joven Galdino Enrique Moreno. Bueno, pues han transcurrido 2 meses y medio ya desde que fue masacrado por policías este joven y nada se ha aclarado respecto al crimen del que fue víctima Galdino Enrique Moreno. Lejos de una solución, el problema parece complicarse cada vez más. Uno de los agentes policíacos de Zapopan, que aparentemente estaba involucrado, ya renunció. Otro policía asegura ser víctima de acusaciones infundadas, le están cargando más responsabilidades de las que tiene, según afirma. El director de seguridad del municipio ya renunció a su cargo, aunque su dimisión no ha sido aceptada. La investigación que efectúa la Procuraduría de Justicia de Jalisco no muestra avances significativos. Si en el crimen intervinieron agentes de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, aún no hay acción legal. Todos los posibles asesinos, en este caso, están libres. Mientras tanto, los familiares de Galdino Enrique Moreno ya han sido intimidados. Si inicialmente tuvieron el valor de denunciar y exigir justicia, hoy ya no quieren hablar. En días pasados fueron, entre comillas, asaltados y amedrentados en su domicilio, aunque los supuestos ladrones solo se llevaron una cadena de oro. Pero el mensaje que dejaron es claro. Esta es la forma como se aplica actualmente la justicia en Jalisco. El reporte especial con Ramírez Coto. Desde que Galdino Moreno Martínez fue acribillado por elementos policíacos cuando viajaba a bordo de su camioneta en las cercanías de la colonia Paseos del Sol en Zapopan. Una de los testigos presenciales de los hechos y acompañante de Galdino en la camioneta, en una entrevista hecha en el programa Buenos Días el 19 de julio, habla de lo acontecido en aquella trágica madrugada. Cuando nos encontró la patrulla, la mamá le dio para la gasolina, íbamos a tomar la gasolina porque siempre estábamos dando vueltas ahí en Paseos del Sol. No salíamos de ahí en ningún momento porque la camioneta no traía placa. Pero entonces ya no traía gasolina, Enrique le fue a pedir a su mamá, fuimos para allá, pero pues de pura casualidad nos dimos la vuelta porque en Ciudad Granja y todo. Entonces ya nos detuvo la patrulla, y dijo que nos paráramos, nos prendió las... Ajá, bueno, no fue, pero total que nos prendió la cerreta, y cuando Enrique se bajó, las apagó. Entonces Enrique se volvió a subir y dijo, bueno, vamos despacito a ver si nos vuelve a prender la cerreta. Entonces le dio despacito y le volvió a prender la cerreta. Entonces le dije, ¿sabes qué, Enrique? Bájate. Entonces ya se bajó Enrique, ya nos dijeron, a ver, pues háganse para allá muy agresivamente, por cierto.
y pues ya le empezaron a pedir papeles, Enrique, entonces les enseñó las placas ya de todo, papeles de que se han vencido el permiso, y pues ya nos esculpieron toda la camioneta, pero pues entonces le empezaron a decir muchas cosas a Enrique, muchísimas seguridad que le iban a recibir a la cárcel, bueno, muchas cosas, le empezaron a decir muchas cosas. Entonces nosotros nos pusimos del otro lado de la banqueta, nos sentamos porque pues, llevamos como 40 minutos ahí, y nos sentamos de aquel lado, entonces nosotros casi le andaban diciendo Enrique, total que Enrique se sentó en la camioneta, estaba buscando papeles, se los estaba enseñando al policía, en ese momento aceleró, y se fue, y el policía desde ahí lo estaba disparando. Pues, intentó huir el sol. Sí, o sea, le dio miedo de tanto que le decía, el policía se le preguntó, ¿no? Tanto que fue lo que yo creo que sí había hecho. Entonces ahí se fue, empezó a disparar el policía, pues como si fuera no sé qué, como si la pistola fuera juguete ahí más. Y pues ya las dos patrullas que estaban con nosotros se fueron atrás de él y nos dejaron solamente un policía. Pues ya yo empecé a gritar que no le hiciera nada, y pues no en casa, me empecé a callar, que estaba ebrio, que no sé cuánto. Y pues ya de ahí, pues ya se fueron para allá, después de 5 minutos se fue la misma patrulla que nos para nosotros. Ya llegó, nos llevó nosotros también, y atrás de Enrique todavía. Todavía ya estaba viendo Enrique, estábamos como de distancia 3 patrullas con Enrique, teníamos que por el periférico. Entonces estaban disparando desde ahí, junto con nosotros estaban disparando ahí. Vía telefónica, para proteger de cualquier represalia, un testigo ocular de los hechos vierte su versión de lo acontecido. Esta persona fue perseguida por diferentes elementos de la policía de Zapopan, desde lo que viene siendo Ciudad Granja. Esta trascendió hasta Periférico, y Carretera Morelia. Ahí en Carretera Morelia esta persona volvió a eludir la intercepción de los policías de Zapopan, prosiguió y retornó por López Mateos de sur a norte. De ahí esta persona, por el mismo miedo que tenía, prosiguió su vida por Copérnico, atravesándose lo que es la avenida Mariano Otero, siendo que el semáforo a esas horas, pues que sabemos que es ya en la madrugada, estaba en rojo, pero aún así circula gente. Siguió a toda velocidad y hasta llegar a Copérnico, a lo que viene siendo Copérnico y Felipe Setter, de nueva cuenta dio vuelta a mano izquierda. Al dar la vuelta inmediatamente fue alcanzada por la unidad Z239, de la cual el copiloto se alcanzó a ver que hizo los disparos a más corta distancia. Después de los disparos, este vehículo perdió el control y se subió hasta la banqueta. De ahí que empezaron a llegar las demás unidades, y en la parte trasera todavía de ahí, de esta persona, le seguían disparando diferentes unidades, diferentes elementos, hasta que no fue confirmado pues de que era una sola persona, que no traía ninguna arma, no traía ningún problema, y nada grave, nada, ningún ilícito. El único ilícito fue ser joven, haber tomado, quizás creo que había tomado una cerveza, ¿no? En base a estas versiones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al igual que las corporaciones policíacas involucradas en los hechos, tienen su propia historia. Javier Peña Osorio, titular de la Dirección de Seguridad Pública en Zapopan, el cual no estuvo al tanto de los hechos en ese momento, sino hasta el día siguiente, habla sobre el parte que le dieron sus elementos. Nuestro personal manifestó que los que ellos vieron, pues vieron completamente a un elemento de la policía auxiliar. Nosotros podemos decir que nos podemos defender unos de lo que nos podemos defender nosotros. Es la cabecera que no tiene de nadie de otros. Daniel Vera Fonseca, director de Seguridad Pública en el Estado, habla sobre la participación de los elementos en su cargo en el operativo, en el que presuntamente se intentaba detener la camioneta del joven Moreno Martínez. El informe que yo tengo, nada más participamos ya cuando la persona estaba detenida, más de ellos habían sucedido los hechos. Aún así, el personal que participó, lo nombramos o lo pusimos a disposición del agente del Ministerio Público en las delegaciones previas, y el personal aquí está a la disposición de ellos para la solicita. La lista de los presuntos involucrados en los hechos se encuentra dividida por corporaciones. Por parte de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, Carlos Langle Castro, Víctor Manuel Delgado, Francisco Esteban Chávez, Miguel Ángel Luna Romero, Getsemaní Estreller Delgadillo. En Zapopan, Rubén Hernández Ramírez,
quien renunció a su cargo hace 15 días, Hipólito Ortiz Durán, Francisco Isidro Mendoza, Carlos Garnica Cervantes, Camilo Elías Solís y Víctor Manuel Fregoso Gómez. En cuanto a la renuncia del oficial zapopano, Peña Osorio explica a qué se debió y este se encuentra libre de toda culpa. Es un sargento que se llama Rubén Hernández Ramírez, y él pidió su renuncia, pues muy bien se le pidió su renuncia porque él también fue al programa Poder Único. Él llegó también como mando allá para Único y también se le dio su renuncia por eso. Él, bajo ninguna circunstancias, quiere vivir, no se le lugar hasta tener arreglado todo este tipo de problemas, porque él fue uno de los directamente que vieron cómo estuvo la situación. Mientras tanto, la familia Moreno Martínez, en espera de resultados concretos de la investigación, era objeto de hostigamiento por parte de algunas patrullas, específicamente de la policía de Zapopan. La denuncia la hicieron pública en Buenos Días. Están pasando patrullas de la policía por la casa, o sea, la verdad no tenemos ningún delito que nos persiga, no tenemos por qué estén pasando. Nos están burlando todavía de nosotros, y eso la verdad a nosotros no nos parece, y también nos estamos muy molestos por eso. No queremos que estén paso y paso por la casa. Pasan como si fuéramos unos delincuentes, pasan, se asoman, se quedan viendo, rondean la casa, o la verdad, o sea, no queremos nada de esas cosas. A este respecto, Francisco Javier Peña realizó una serie de medidas con el objeto de evitar que se siguieran cometiendo estos actos en contra de esa familia. Cuando ellos en la entrevista que hicieron en la de Guadalajara, inmediatamente yo ordené que se reconocieran las unidades para ver qué es lo que estaba pasando. Por ejemplo, fui al sector que es el de Chapalita, inclusive ordené para evitar todo tipo de problemas y que las personas sigan presionadas, que el móvil de seguridad lo ocuparan también en ese lugar. Así las cosas. Mientras tanto, la Dirección de Averiguaciones Previas, encargada de las investigaciones y de la consignación de los presuntos responsables, ha mantenido sigilo y hermetismo al respecto, argumentando que se está cuidando la información para evitar el entorpecimiento de los avances. Por decir de Francisco Javier Peña, la actitud de esta parte de la Procuraduría no está actuando profesionalmente. Yo siento que ya la policía asociada del Estado, por medio de las relaciones previas o de la Dirección de Servicios Especiales, yo creo que tienen una determinación de algo. Creo que sigue corriendo de la investigación porque todavía me pidieron armas no hace mucho tiempo para hacerle su prueba de balística para ver que realmente qué armas fueron las que se dispararon en contra del vehículo. Generalmente, en lo que se llama en la policía, cuando hay un hecho de cualquier cosa que fuera en sangre, en lesiones o sobre todo cosas en vecino, todo el personal pasa detenido para investigar y presentar las cosas en el momento. Adelantadas o no, las investigaciones en torno a la muerte de Galdino Moreno Martínez se han convertido en una serie de declaraciones en las que se involucran nombres y acciones de elementos de corporaciones policíacas, pero no hay nada en concreto. A 2 meses y medio de ocurrido el suceso, Galdino está en espera de la justicia. Bueno, para hacer algunos comentarios más precisos todavía en relación a este asunto, en estos momentos establecemos un enlace con el señor Francisco Javier Peña Osorio, quien funge como director de Seguridad Pública de Zapopan. Muy buenos días, señor Peña Osorio, estamos al aire aquí en Buenos Días, Guadalajara. Muy buenos días, señor Miguel Ángel Collado, a sus órdenes. Muchas gracias, señor. Pues antes que nada agradecemos la posibilidad de esta entrevista a través de este enlace. Señor, hay preocupación porque usted ya, debido a los cambios que se presentaron en el municipio de Zapopan, presentó su renuncia. Por el momento no ha sido aceptada, pero hay inquietud en el sentido de que este asunto que pues en alguna medida se había empezado a trabajar gracias a sus contribuciones, pues no se pueda llegar al final si usted se retira de este cargo. ¿Qué nos diría en primer lugar en ese sentido, sí? Bueno, yo siento que realmente no quiere decir que se entorpezca las investigaciones en el momento de que se sepa mi renuncia. Yo siento que esto debe dar una continuidad hasta que haya una aclaración correspondiente. Señor, bueno, esto que comentábamos era por el compromiso que usted aquí públicamente estableció en Buenos Días, Guadalajara, de llegar hasta el fondo de este asunto. ¿Qué nos podría decir acerca de la gente que renunció, el señor Rubén Hernández Ramírez? Una gente que, bueno, aparentemente tuvo intervención en esto, pero pues ya de alguna manera al haber renunciado a su puesto, podría ya no estar estrictamente bajo un control por parte de las autoridades. Bueno, yo realmente no siento eso. Él cada tercer día
cada 4 días estar yendo con el servidor para que se cree una situación. Él en ningún momento piensa retirarse o estar fuera de control, ya sea por parte de la Procuraduría o de parte de aquí de la Policía de Zapopan. Él exactamente se reporta, viene con servidor para ver qué avances hay, porque él es uno de los principales testigos oculares de lo que pasó, y él está en la mejor disposición de estar en contacto con la Procuraduría o con cualquier autoridad que lo solicite para la aclaración del caso. ¿No es un exceso de confianza el tenerlo suelto, digámoslo así, el hecho de que se pueda escapar en caso de que sienta que alguna responsabilidad puede ir en su contra? Bueno, eso ya escapa un poquito del control de nosotros, puesto que él como mando, cuando fue el problema de la escuela de único, él incurrió también en el lugar y realmente salió el cese por ese motivo. Realmente si no hubiera pasado nada, él estuviera completamente a disposición dentro de la Policía de Zapopan. Señor, ¿qué nos podría decir acerca de la participación del señor Yetsemaní Estreller, quien ha sido señalado como el autor de los disparos, o uno de los autores de los disparos contra el joven Galdino Enrique Moreno? Bueno, ahí como le vuelvo a repetir, yo no puedo asegurarlo exactamente. Lo que he manifestado es la situación de que unos van a defender su camiseta y otros realmente la de ellos. Realmente, viendo y analizando la situación, he visto que la unidad, la camioneta donde venía este joven, pues tiene disparos por varios lados. No lo pudo haber hecho solamente una sola persona, sino varias personas al mismo tiempo. Por eso es importante que con la dictaminación que se ve de los peritajes, definan quiénes fueron, porque realmente no puede ser una sola persona, sino que fueran sido varios, porque hay disparos por varias partes del vehículo. Señor Peña Osorio, ¿a qué atribuye usted la lentitud de esta investigación por parte de la Procuraduría? El asunto pues ya cumplió 2 meses y medio y prácticamente no hay ni un solo responsable detenido. Bueno, realmente no siento yo que sea un poco lento. Las situaciones que deben analizarse por medio de servicios periciales, todas las pruebas, agotar todos los recursos, buscar todas las vías legales, entrevistar a posibles personas que hayan participado, que hayan visto, testigos, etcétera, para realmente tener una integración de una averiguación completa, para realmente dar una dictaminación completamente veraz. Pero mientras no haya ninguna persona detenida, pues prácticamente no hay nada, ¿no? Pues sí, pero realmente, como le digo, tiene que llegar a hacerse una aclaración correspondiente, pero yo siento que esto va en un proceso de avance. Realmente no se puede estar publicando lo que está en avance, porque realmente quien haya sido o resulte responsable o responsables en su caso, pues puedan retirarse inmediatamente para tratar de evadir la justicia. Señor Peña Osorio, pues de todo este asunto, aún más indignante resulta el hecho de que la familia, después de haber perdido a Galdino Enrique Moreno, haya sido hostigada y en los últimos días de plano pues haya sido afectada en forma directa por personas que presuntamente las están presionando para que ya no hagan más reclamos de justicia. ¿No habría posibilidad de proteger, de dar una protección especial a esta familia? Ya no quieren hablar, ya no quieren continuar con el asunto y sin embargo, bueno, pues la justicia no ha llegado. Yo siento, y como le dije la última vez, yo no he tenido contacto con esta familia, pero si es posible el mismo día, el día de hoy, voy a hacer contacto con ellos para darle la protección que ustedes me están manifestando. Sí es importante que sientan que no están siendo hostigados, y si realmente son hostigados por alguien, pues sería importante que le hicieran a un servidor para tomar medidas en el asunto. No es posible que alguien esté hostigado para que ya esté sin hablar o sin denunciar absolutamente nada. Pero sí es importante que voy a tomar contacto el día de hoy con ellos para darles una mayor seguridad y una protección y asegurarles realmente que no van a tener este tipo de hostigamientos. Pues ojalá de verdad, señor Javier Peña Osorio, se pueda cumplir esta necesidad real que ha manifestado esta familia. Como decíamos, no queríamos en un momento dado romper la base que ellos establecieron para poder seguir investigando este asunto. Ellos tienen sin duda testimonios e información, pero como decíamos, prefieren ya no darla para no tener que recibir este tipo de presiones, y ojalá que haya
apoyo por parte de alguna autoridad, en este caso la de usted, para que no sigan ocurriendo estas amenazas, estos hostigamientos. Señor Javier Peña Osorio, agradecemos infinitamente el haber brindado esta entrevista para Buenos Días Guadalajara. Ojalá que aquella premisa que usted nos estableció aquí en el programa, pues se cumpla, que se llegue al fondo verdaderamente del asunto, pero además que se haga de una manera expedita, que se haga rápido, porque el problema pues empieza a alejar de sus posibles soluciones, y mientras más tiempo se dé a los posibles culpables de este asunto, pues más ventajas tendrán para que no haya justicia en este lamentable caso. Eso sí, vuelvo a repetirle, yo cuando me comprometo a algo, yo sí lo cumplo, y esto, tengo usted la seguridad de que realmente le vamos a la protección y vamos a evitar estos hostigamientos para que esto realmente llegue a un término final y realmente se rindan responsabilidades, y realmente quien haya sido culpable sea castigado. Pues señor Francisco Javier Peña Osorio, director de Seguridad Pública del municipio de Zapopan, muchas gracias, le agradecemos su testimonio y bueno, esperamos continuar con sus facilidades para poder seguir informando a la opinión pública de este asunto. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, a sus órdenes, buenos días. Gracias. Y aquí en Buenos Días Guadalajara continuamos con más información después de esta pausa. Cuando el dolor de cabeza es muy intenso. Una hermosa muchacha es brutalmente asesinada. Y el sospechoso número 1, el actor más famoso de Hollywood, ¿es realmente el asesino o será otro el culpable? El diabólico productor de cine, el terco investigador de la policía, la bella hermana drogadicta, la fiscal ambiciosa, el detective condenado, o tal vez Teddy Hoffman, el mejor abogado defensor del país. Sea usted mismo el juez en la mejor nueva serie del año. Murder One. Desde el 7 de febrero, todos los miércoles, exclusivamente en Fox. Una presentación exclusiva de TNT. Andrew Sterling no ha sido presentado con sus nuevos vecinos, con la policía local, ni con Amos O'Dell. I own this place. You sure you ain't the cook here? Samuel Jackson, Nicolas Cage,